¿Se ve los documentos? ¿Me pueden confirmar? Sí, Que se ven. Excelente. Ya. Aquí vamos, vamos a ver dos cosas en la clase. La primera tiene que ver con los análisis de segundo orden, que lo estuvieron viendo en la clase. Y lo segundo tiene que ver con el diseño al corte de elementos de acero. ¿Ya? Vamos a empezar por este ejercicio. Dice ejercicio 2 y el segundo dice ejercicio 1, pero eso da un poco lo mismo. Este es un poquito más sencillo que nos va a permitir entender con claridad y después vamos a ver uno que es un poquito más complejo. Vamos a andar un poquito acá. Ya, aquí tenemos una columna, ¿cierto? Que está una columna empotrada en la base y está solicitada por una carga axial P y una fuerza lateral L. La columna tiene una altura L, ¿ya? Se trata de un perfil IN 20 por 51, ¿ya? Aquí tenemos sus propiedades, que vamos a hacer un pequeño repaso del diseño, pero nos vamos a enfocar al análisis de segundo orden. Aquí tenemos las propiedades del perfil, ¿cierto? Sus inercias, J, C sub W, módulos elásticos, módulos plásticos. Vamos a usar un acero A36, ¿ya? Las solicitaciones son 15 toneladas de carga axial y 0,8 toneladas de carga lateral. La altura de la columna van a ser 5 metros y va a tener un K en el eje fuerte, que va a estar, vamos a considerar que el pandeo del eje fuerte está en el plano de 2,1 y fuera del plano 1 y para efectos torsionales 1, son las longitudes efectivas. ¿Por qué 2,1? Porque esto es una columna en volado. Recordemos que cuando es en volado tiene una deformada de este estilo, ¿cierto? Por lo tanto, su longitud de pandeo es cercana al doble. Y la literatura recomienda 2,1. ¿De acuerdo? Ya. Como siempre, clasificamos la sección. Ya. Vamos a partir por compresión. Resulta que, dada la geometría que tiene esta columna, tenemos una ala no esbelta, compacta. No esbelta si somos estrictos con la tablita de la ISC en compresión. Y el alma, lo mismo, ambas son no esbeltas, considerando los límites de la tabla B41, caso 2 y caso 5. ¿Ya? Ya. Las esbelteces globales, ya, dados los K que estamos considerando en el ejercicio, son 122 y 125, muy parecido. Entonces va a controlar el pandeo por flexión en el eje fuerte, en el eje del plano del ejercicio. Llegamos a una tensión de 1,32, 1,25, por efectos de la torsión, mucho más, de 9,4, ¿ya? Y el mínimo, por lo tanto, el que controla es la flexión en el eje fuerte, ¿cierto? Perdón, en el eje débil, 1,25 toneladas por centímetro cuadrado. La longitud de pandeo es mayor fuera del plano. Aquí tienen lo que hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, ¿ya? Donde si es que los elementos fueran esbeltos, se hace una reducción. Claramente en estos casos no son esbeltos, por lo tanto las reducciones no son tales y llegamos a concluir numéricamente también que ese factor Q es 1. ¿Ya? Después de todo esto, básicamente evaluando la resistencia crítica con esta expresión que nos ofrece la especificación, llegamos a obtener una resistencia admisible de 41 toneladas. Eso está más o menos claro, ¿cierto? Después entramos a flexión.
y comparamos nuestras esbelteces locales con los límites de la tabla B4, el caso, no, en B4.1b, caso 11 y caso 15, ¿ya? Con esto podemos clasificar 4 versus 10 y 27 versus 105. En ambos casos es compacto, por lo tanto el perfil es compacto en flexión, ¿ya? Y como vimos anteriormente, es compacto también, o mejor dicho, no esbelto en compresión. ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, continúo. Entonces, tenemos un perfil compacto en flexión y aplica el set de, digamos, de fórmulas y resistencias del capite F2. Se evalúa las longitudes límite para ver si nuestra viga columna está afecta a bandeo lateral torsional o no. Tenemos un LP de 197, un LR de 1164 centímetros. Por lo tanto, si la longitud de la columna es 5 metros, 500 centímetros, afecta a bandeo lateral torsional, ¿ya? Vamos a usar, para simplificar, un factor C sub B igual a 1. Con esto evaluamos la resistencia. El momento plástico es de 1345 toneladas centímetros. Ya se evalúa la resistencia para el caso del bandeo lateral torsional. Evaluamos las formulitas que nos entrega la especificación y llegamos a 1185 toneladas centímetros para el estado límite de bandeo lateral torsional, ¿ya? Que es levemente más bajo que el momento plástico, ¿ya? El otro estado límite es la fluencia, que está definida o evaluada en el momento plástico, 1300, por lo tanto, nuestro momento nominal son 1185 toneladas centímetros. En consecuencia, la resistencia admisible, dividimos ese valor por el factor de seguridad 1,67 y llegamos a 709, 710 toneladas centímetros. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Es lo que hemos visto en las otras clases. Ahora es necesario evaluar cuál es la resistencia que nos puede ofrecer esta columna en esas condiciones. Ahora nos resta ver cuáles son las cargas externas, ¿ya? Acá tenemos lo que nos ofrece la especificación en su anexo 8. Vamos a verla acá, que es un análisis aproximado de segundo orden, ¿ya? ¿Por qué de segundo orden? Porque esto es algo que no nos entregan nuestro análisis elástico, los análisis que hacemos en el RAISA o que hacemos en SAP 2000. Estos son análisis elásticos que no son capaces de entregarnos cuál es la deformación lateral que puede sufrir nuestra estructura debido a cargas de flexión laterales, ¿ya? Entonces nos entrega este método que nos permite calcular M sub R y P sub R, que serían los momentos y carga axial de segundo orden, o sea que contienen los esfuerzos de un análisis sin desplazamiento, más un análisis donde la estructura se desplaza, y hace una combinatoria de ambas y permite calcular el efecto P delta, ¿ya? ¿Todos tienen claro el efecto P delta? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Está clarísimo? Muchachos, ¿hay alguna duda respecto a eso? ¿Podría dar una explicación más o menos resumida, Mira, por favor? bien resumida, vamos a usar algo que vieron en la clase, que
Entonces, aquí hay un esquemita bastante bueno. Recordemos acá que tenemos un amplificador beta 1, que es para el caso P delta, que le llamamos P delta chico, y un amplificador P delta, el P delta grande, que ese sería para el caso con desplazamiento lateral. Como les decía, los sufijos nt, tanto en momento como flexión, dan cuenta del momento y compresión cuando la estructura no existe desplazamiento lateral, y el otro caso es cuando sí existe desplazamiento lateral, es decir, hay una desagregación de cuando la estructura no tiene desplazamiento lateral, es un análisis elástico común, y el segundo es los esfuerzos de flexión y carga axial que aparecen producto del desplazamiento lateral, ¿ya? Que no se obtiene de un modelo tradicional elástico, ¿ya? Por aquí había un esquemita bastante... No sé si estaba antes. Si se fijan, acá hay un elemento, una columna, ¿ya? Que producto de una carga axial y un momento y un corte, en este sentido, ofrece un desplazamiento, una curvatura, ¿ya? Propia, digamos, de estos esfuerzos que le causan pandeo, en definitiva, y ese es el delta chico, ¿ya? Es como que tengo un elemento donde sus dos nodos no se desplazaran y producto de la compresión se deforma hacia el lado, como lo que estuvimos viendo en pandeo. Ese es el llamado delta chico, que son los efectos de primer orden. Y sumado a eso aparece el llamado delta grande, que es este de acá, que es cuando la estructura se desplaza lateralmente. Entonces estos dos efectos no somos capaces de verlos en un modelo elástico tradicional. En un modelo elástico tradicional podemos ver deformaciones, ya sean verticales por cargas verticales o deformaciones laterales por cargas laterales, ¿ya? No así deformaciones laterales por cargas verticales, que es lo que estamos estudiando ahora. Vamos a volver al ejercicio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros vamos a tener un problema real, que es esta columna que está sujeta a una carga axial y una carga lateral. Real porque va a ser, lo que va a pasar es que la estructura se va a desplazar lateralmente producto de esa carga P y de esa carga F, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La modelamos con una sumatoria, con un primer modelo, ¿ya? Donde aplico esas mismas cargas, pero le pongo un apoyo lateral para obtener una reacción, cuya reacción se le agrega a un segundo modelo que me permite evaluar lateralmente qué es lo que está pasando. La suma de ambas me lleva al caso real, ¿ya? Después vamos a repasar eso un poquito más, esta desagregación con otros modelos. Bien, entonces, destacando acá lo que nos ofrece la norma, esto es un modelo, es una metodología, no quiere decir que es un cálculo exacto, pero nos permite aproximar bastante bien los efectos de segundo orden orientados al diseño, ¿ya? En este caso, como les repito, tenemos una carga P y una carga F. El primer modelo es donde la estructura no tiene capacidad de deformarse lateralmente, porque yo le puse una restricción lateral, ¿cierto? Por lo tanto, a ese la literatura le llama M sub NT, ¿ya? No translation. Y el segundo es lateral translation, ¿ya? Donde sí aceptamos el desplazamiento lateral. Y para eso, para poder calcular el total, amplifica ambos momentos. Para el caso de la carga axial, no tenemos desplazamiento lateral, por lo tanto, cuando tenemos restricción lateral, obviamente no tenemos desplazamiento, por lo tanto la carga va con un factor 1 en realidad, ¿ya? Y el beta 2 es un amplificador de este momento que aparece de las cargas laterales, de tal manera que hago esta combinatoria y obtengo mi momento final para diseñar. Acá están las expresiones para calcular ambos factores de amplificación. ¿Ya? En estos casos particulares,
tenemos que el momento sin desplazamiento es cero, ¿cierto? Porque la única carga que me ofrece flexión es la carga F y va en la línea de la reacción, por lo tanto, este elemento no está afecto a flexión. Por lo tanto, MNT es igual a cero. ¿Qué pasa con la carga axial? Sí tengo carga axial, que es directamente la misma carga P, ¿correcto? Por lo tanto, P sub NT es la carga P que tiene un valor de 15 toneladas. Al contrario, en el segundo modelo, tengo una carga, el MLT va a estar definido por la carga F y el largo L. Disculpen. Ya, entonces el momento MLT, que es el momento en el modelo con desplazamiento lateral, ya, va a ser en definitiva la fuerza R, que es igual a L, acá está como F, por el largo, por la altura, ¿cierto? Son 4 toneladas metros. Y por otro lado, la carga axial en este modelo es cero, no tengo. Solamente en este modelo entran las cargas laterales, por lo tanto, esta carga lateral no produce una carga axial. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Sí, por favor vayan manifestando sus dudas. Ya. ¿Cómo calculamos el amplificador beta 1? Que es para el efecto P delta chico. Ya sabemos que no tenemos momento en este modelo, si lo tenemos en el otro modelo. Por lo tanto, el factor beta 1 es 1. ¿Ya? Eso tiene que quedar un poco claro porque no tengo producto de este modelo donde tengo restricciones laterales, no aparecen momentos flectores, por lo tanto el factor que aplica es beta 1. Se va a ver más claro porque en este modelo sí tengo carga axial y ahí se hace consecuente la amplificación. ¿Ya? Después, ¿qué pasa con el amplificador B2 para el efecto P delta grande? ¿Ya? La norma, la especificación ISC establece que hay un factor alfa, lo ven acá, que para el caso LRFD es 1 y para el caso ASD es 1,6. Eso aparece en la especificación. Veámoslo para que... ahí está definido acá. ¿Se fijan? Alfa igual 1 para el RFD y alfa igual a 1,6 para ASD. ¿Ya? Está el factor C sub M, es el coeficiente que asume la deformación lateral para el caso de beta 1. Se determina según una formulita que está aquí. ¿Ya? Bueno, en este caso no vamos a calcular C sub M, sí vamos a calcular el beta 2. ¿Ya? Veamos. El factor beta 2 tiene en el cociente, digamos, es una formulita que dice 1 partido por 1 menos la sumatoria de alfa por P sub NT. Todo este P sub NT es la sumatoria de las cargas axiales que van por la columna, dividido por la resistencia axial de las columnas. ¿Ya? Esto se ve de manera... ¿Por qué es sumatoria? Porque está pensado en una estructura de varias columnas. En este caso particular tenemos una sola. En el segundo ejercicio vamos a ver cómo se calcula esto para varias. Entonces tenemos que el P sub-story, o sea, el P del piso, son las 15 toneladas que actúan en mi columna. ¿Ya? Pero tengo que evaluar lo que está en el denominador, ¿cierto? Que es la sumatoria de los P sub E2. Y los P sub E2 son las capacidades por pandeo en flexión. ¿Ya? Acuérdense que tenemos esta columna en el plano. Todo esto lo analizamos en el plano, ¿ya? Porque ahí las cargas están actuando en el plano claramente. El factor de longitud efectiva es 2,1, ¿ya? La Esbeltec global 122.
Con eso evaluamos nuestra tensión crítica y llegamos, multiplicada por el área, llegamos a 84 toneladas. Por lo tanto, mi factor beta 2 es el máximo valor entre la expresión que nos entrega y 1. ¿Cierto? Lógico, no puede ser menos que 1. Y obviamente esperamos que sea un poco mayor. Al evaluar, 1 dividido por 1 menos 1,6 por los 15 dividido por 84,3, llegamos a 1,39. Ese es nuestro factor beta 2. Por lo tanto, nuestros esfuerzos de diseño, considerando la manera de calcular el momento y la carga axial que nos entrega la especificación, es M sub R, que es la resistencia requerida, la solicitación, beta 1 por MNT más beta 2 por MLT, llegamos a 5,59. Recordemos que MLT es igual a 0, perdón, MNT es igual a 0, ¿cierto? Tengo básicamente 4 multiplicado por 1,39. Si no hubiésemos considerado un análisis de segundo orden, habríamos diseñado esta columna, ¿cierto? Con 4 toneladas metro en la base, ¿cierto? ¿Está claro eso? Entonces este ejercicio, ¿qué quiere? Al final, ¿podría explicarlo de nuevo? Si no hubiésemos considerado estos análisis de segundo orden, nuestra columna habría quedado diseñada con un momento de 4 toneladas en la base, ¿cierto? Y una carga axial de 15. ¿Está claro eso, cierto? Un análisis elástico que hemos venido haciendo desde el principio del curso. Sí. ¿Sí? Sin embargo, aquí se pueden dar cuenta que considerar un análisis de segundo orden, en este caso muy particular, quedamos bastante por debajo porque el análisis me dice que tengo que aumentar un 40% la solicitación. Es decir, tengo que diseñar con 5,59. ¿Ya? Y evalúo mi carga, la resistencia requerida en axial, P sub NT más beta 2 por P sub LT, ¿cierto? No tenemos P sub LT es 0, pero sí tenemos P sub NT, que no es digamos, del modelo sin desplazar lateralmente, 15 toneladas. Entonces yo tengo que diseñar con estas dos fuerzas, 5 y 15. Evalúo mi verificación en flexocompresión. Tenemos que el factor de utilización en compresión es 0,36, en flexión 0,79 y el combinado llegó a 1,06. Es decir, para estos efectos, el perfil IN20 que cogimos acá no nos sirve. Ya, se pasa por un poquito. Ya, ¿qué les puedo comentar? En la práctica, en los diseños comunes, no, es muy raro que se haga un análisis P-delta. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista normativo, específicamente en la norma sísmica, se limitan las deformaciones laterales, ¿ya? Entonces, con eso nosotros protegemos un poco no tener que hacer estos análisis que en estructuras más complejas, obviamente es más complejo, ¿ya? Pero es importante que sepan estas maneras de proceder en estos casos, ¿ya? De alguna manera esto tiene bastante cálculo, pero en definitiva, cómo es la manera ingenieril de hacerlo? Es amplificando mi momento de mi análisis elástico, ¿ya? Así abarco el modelo de segundo orden. Un caso similar en el diseño en hormigón. En hormigón también se amplifican las solicitaciones para absorber los efectos de segundo orden, ¿ya? ¿Alguna duda de este ejercicio? Es bastante simple y bien ejemplificador. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Vamos a pasar al segundo, que en realidad es el número 1. Aquí tenemos una estructura un poquito más compleja, ¿ya? Esta estructura es una estructura de dos vanos, es continua, por lo tanto todas estas uniones son uniones de momento,
rígidas, ¿ya? Y este es un marco que si lo vemos desde el punto de vista de encontrar del TC en sus longitudes de bandeo efectiva, es un marco que permite el desplazamiento lateral, ¿ya? El ejercicio consta de diseñar o verificar esta columna, la columna central, ¿ya? Entonces, se nos pide considerar, el ejercicio se hace en el método LRFD, está pidiendo considerar la combinación 1,2 veces la carga muerta más la carga viva menos 1,1 la carga sísmica. Este menos es básicamente la dirección del sismo, o si se quiere ver de repente perseguir tracciones o mínimas compresiones que se produzcan en los elementos. Pero es una combinación particular. Ahora tenemos de carga muerta y de carga viva es I. Vamos a utilizar una columna, vigas y secciones con la misma sección, vigas y columnas con la misma sección, quiero decir, un IN40 por 95,5. Aquí tenemos la geometría, ¿cierto? Alturas libres, área, inercias, radios de giro, constantes de torsión, constante de alabeo, módulos elásticos, módulos plásticos. ¿Y qué acero vamos a usar? El acero A270ES, que tiene una afluencia de 2,7 toneladas por centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad, módulo de corte. Y las cargas a las que va a estar afectada esta estructura, ¿ya? Están aquí indicadas con unidades toneladas fuerza para las toneladas fuerza y metros. Por lo tanto, todas las carguitas rojas que tenemos son 10 toneladas, 20 toneladas, 15 toneladas, 30, 7,5, que obviamente van a producir compresiones en las columnas, y cargas distribuidas de 2 toneladas por metro, 2 toneladas por metro, 3 toneladas por metro. El primero es una carga muerta, que pueden ser pesos propios, materiales, digamos, originados por tabiques y qué sé yo, un montón de cosas, parrillas de piso, ¿ya? El segundo es una carga viva, que está definida básicamente por sobrecargas. Pensemos que estas son plataformas, sobrecargas sobre plataformas. Si comparamos, esto es un poquito mayor que las cargas muertas. Y tenemos un modelo de carga sísmica, donde se aplica una carga de 10 toneladas en el segundo nivel y una carga de 5 toneladas en el primer nivel. Aquí se hizo una simplificación, y se muestran los esfuerzos internos de estos estados de carga, ¿ya? No se muestran como estamos estudiando la columna particularmente, no estamos mostrando los esfuerzos en las vigas, solamente en las columnas, y con interés de la columna central del primer piso, ¿ya? Aquí tenemos momento y carga axial. El momento está indicado en los diagramas verdes y la carga axial está indicada en la vertical, ¿ya? ¿Cierto? Donde la compresión es positiva y la tracción es negativa, ¿ya? En estos casos son todas compresiones, por lo que les he comentado, todas cargas verticales. Entonces tenemos momento de carga axial, carga muerta, y momento de carga axial, carga viva. Y en el sismo, consideramos el sismo en esta dirección. Todas estas columnas se afectan, están empotradas en la base, ¿cierto? Y son continuas en los nodos. Y aquí es donde aparecen tracciones, donde aparece, por ejemplo, esta columna hay menos 6,55 toneladas de tracción, menos 3,05 de tracción. Ya en la columna intermedia pasa compresión y una compresión en la columna extrema, ¿ya? Esto tiende a volcar hacia la derecha, por lo tanto estos elementos se traccionan y bueno, el análisis indica que también, y este de acá se comprime. Perdón, este se tracciona y estos dos se comprimen. Ya, y aquí viene algo interesante, que se entrega un modelo, ¿ya? Que es el modelo impedido de desplazarse. Entonces acá se pusieron unos apoyos laterales que me permiten calcular el MNT, ¿ya? Que son las flexiones debido al desplazamiento lateral, y ese desplazamiento lateral es el que, perdón,
Este es el modelo impedido de desplazarse lateralmente, pero tiene todas las cargas axiales, ¿ya? Y a través de la reacción que yo voy a tener aquí puedo evaluar el otro modelo. En este caso particular, lo que vamos a hacer es algo al revés, ¿ya? Voy a explicarle con un esquema que está un poquito más adelante, como para explicarles cómo se va a proceder. Esto es el mismo ejercicio, la misma desagregación que hicimos con el ejercicio anterior, que era más simple. Es decir, nuestro modelo real, que tiene cargas verticales y cargas laterales, lo puedo descomponer en el modelo, digamos, con las mismas cargas, pero con una restricción lateral que me permite calcular el MNT. Este modelo es el que se está ofreciendo aquí en el ejercicio, que es este de acá. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Juan Puentes. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, nos están ofreciendo nos están ofreciendo este modelo. A través de estos dos, veámoslos de manera gruesa. Si a los esfuerzos de este modelo yo le resto este modelo, voy a obtener este de acá. Es decir, en el ejercicio, a través de estos dos modelos, o de estas dos, eh, eh, bien digo, estos dos modelos voy a poder obtener este y voy a poder calcular mi momento real. ¿Ya? Lo vamos a ver en el desarrollo, pero quería adelantarle esta descomposición. ¿Ya? Volvamos arriba. Me quise adelantar como para explicarle por qué aparece este modelo aquí con esta restricción lateral, que es el MNT, es decir, el modelo impedido de desplazarse lateralmente, porque se le proporcionan unos... Una pregunta, ¿Sí? ¿puedo restringirlo por el lado izquierdo o por el lado derecho, no es cierto? Sí, sea, claro. O sea, uno tiene que restringirlo en realidad en el lado opuesto por donde viene la carga. ¿Ya? Ese es el punto. Es que este modelo o lo que permite es que yo lo restrinjo de tal manera para obtener una compresión, que esa compresión yo después la paso a otro modelo y me refleja el modelo lateral. ¿Me explico? Entonces tiene sentido en que si yo estoy aplicando cargas de izquierda a derecha, le pongo un elemento acá para frenar ese efecto. Y después traspaso estas cargas a otro modelo. Y veo el efecto lateral. ¿Me explico? Sí, perfecto, gracias. Ya. Ya, esta parte la vamos a ver más o menos rapidita, que es calcular la resistencia que tiene esa columna. ¿Ya? En compresión esta columna no es esbelta en ala, pero sí es esbelta en alma. ¿Ya? Podríamos decir aquí también que en ala es compacta. No compacta, pero es esbelta en alma. Por lo tanto va a tener su reducción en la resistencia a la compresión. Ya. Y aquí volvemos un poquito al principio del curso, porque esta columna está inmersa en una estructura donde todos sus elementos son continuos, por lo tanto, en los nodos se le ofrecen restricciones de borde que alteran su longitud efectiva si la consideráramos como un elemento aislado, ¿ya? O rotulado en su extremo, solo. ¿Ya? Fuera del plano consideramos que está actuando el eje débil dentro del plano del eje fuerte, por lo tanto caso I1, el G en el apoyo es 1 porque está empotrado en la base, pero en el superior tengo que calcularlo para entrar a los nomogramas, ¿cierto? Acá como todas las secciones son iguales, puedo obviar del cálculo del G el módulo de elasticidad y la inercia, por lo tanto controlan los largos. Acuérdense que acaba la rigidez de las columnas y abajo la rigidez de las vigas. Las columnas tienen 4 metros y 3,5 metros y las vigas tienen 6 metros. ¿Ya? El nodo superior le llegan 4 elementos, por eso ahí, tenemos 2 columnas y 2 vigas. Y acuérdense que el G de aquí vale 1. Entonces evaluamos el G, el cuarto más 3,5, la misma columna, la columna superior,
la viga de la izquierda, la viga de la derecha, y llega a un valor de 1,6. Si llevamos estos dos valores a los nomogramas, ¿se acuerdan? Donde poníamos por un lado un G y por el otro lado otro G y al medio estaba el K. Para este caso el KX en el plano es 1,4. La longitud de la columna es 4, por lo tanto llegamos a una esbeltez global de 31 en el plano y 61 fuera del plano. Evaluamos las tensiones de pandeo por flexión, 19 en el eje fuerte, 5,2 en el eje débil, va controlando el eje débil. Para la torsión consideramos una longitud efectiva de 1 y nos entrega una resistencia por torsión de 7,73. Por lo tanto está controlando la flexión en el eje débil por pandeo, en flexión. Aquí tenemos que evaluar qué pasa con la reducción. Acuérdense que el alma es esbelta, por lo tanto tengo que calcular un factor de reducción por elemento atiesado, ¿cierto? Con esto, con esta formulita de la tensión crítica, calculamos a cuánto estamos trabajando en esta condición sin reducir, ojo en eso, primero, para poder calcular el ancho, el largo efectivo del alma, ¿cierto? Ya no entramos con F igual a F sub yielding, sino que vamos a entrar con F igual a F sub CR1. F sub CR1 es 2,18, ¿ya? Que eso es básicamente considerar la tensión sin, es la resistencia sin reducción con el F crítico, en este caso el 5,28, entramos en este cálculo y nos da 2,18, sin reducir. Entonces entramos con 2,18 calcular la altura efectiva para reducir por efecto de la esbeltez del alma. Con eso, y como les dije antes, por simplificación a veces uno ocupa FI. En este caso lo hicimos un poquito más exacto y entró con la tensión. Llegamos a una altura efectiva de 28. Recordemos que la altura libre de este elemento es una HN40. Altura libre son 36 centímetros. ¿Ya? Hubo una bastante reducción ahí. Ya, recuerden que hay que calcular el Q sub A de elemento atiesado como la proporción entre el área efectiva y el área, y llegamos a 0,96. Ya, el Q sub S va a ser 1, ¿cierto? De hecho aquí se demuestra porque el ala no esbelta. ¿Ya? Tal que el Q total de la sección es Q sub A por Q sub S, 0,95, básicamente por Q sub A. Q sub S igual a 1. Por lo tanto, nuestra resistencia, ahora entramos en la misma cálculo de la carga de la resistencia, pero con el factor Q de reducción, y llegamos a 2,11 toneladas centímetro cuadrado. Sin reducción, ese valor es 2,18, se bajó un poquito, de 2,18 a 2,11. En tanto, si multiplicamos ese factor por esa tensión por el área, llegamos a 257 toneladas de resistencia nominal. La reducimos para encontrar nuestra resistencia a comparar con nuestras cargas últimas, con el factor Phi 0,9 por P sub N, llegamos a 231 toneladas de resistencia reducida. ¿Ya? ¿Qué pasa en la flexión? Tenemos una esbeltez de ala de 6,25 y de alma 60, ¿ya? Los límites son el lambda P 10. Una pregunta. Sí. Me quedé colgado un momento. ¿Por qué era 0,9 por el PN? Lo que pasa es que esto es Phi por P sub N. ¿Te acuerdas que las resistencias reducidas? Sí. Sí, lo que pasa es que no pude escribir Phi aquí en este programa. No hubo caso. Así que Perfecto. dije, se los voy a mencionar. Ya, súper. Lo mismo pasó en el ejercicio anterior, que tampoco pude escribir el omega y tuve que poner 1,67 directamente. Sí, está bien, gracias. Eso. Ya. Entonces, nuestra sección en flexión clasifica como compacto en el ala y compacto en el alma. Entonces, también aplicamos la
la batería de formulitas de resistencia del capítulo F2. Nuestra longitudes límite son 313 y 1040, por lo tanto nuestra columna va a estar afecta a pandeo lateral torsional porque tenemos 400, ¿cierto? El C sub B que vamos a usar es 1.67, ya, cuando tengamos cargas laterales. El pandeo lateral torsional como estado límite lo calculamos con las expresiones que ya conocemos, llegamos a 5.654, que en realidad está controlado por el valor del momento plástico, es decir, en esta expresión, perdón, en la expresión de volcamiento, el momento nominal que está entregando es muy grande y en ningún caso no podemos pasar del momento plástico. ¿Ya? El otro está al límite es el momento plástico, por lo tanto el momento plástico controla todo en este ejercicio. Con un valor de 5.655 toneladas centímetros, en consecuencia la resistencia reducida es 0,9 el phi por m sub n, llegamos a 5.090 toneladas centímetros. Por lo tanto ya tenemos la resistencia de nuestra columna, que son déjame pasar. Ahí está, 232 toneladas en compresión y 5.090 toneladas centímetros en flexión. Y ahora entramos a estudiar el análisis de estabilidad lateral. Sigamos con el ejercicio. Aquí volvemos al modelo de las cargas, del modelo con cargas y restricción lateral, y el modelo con cargas laterales, donde podemos encontrar la flexión y la carga axial debido al desplazamiento lateral. Las formulitas que ya conocemos de la ISC, tanto para la resistencia flexión requerida y la resistencia carga axial requerida, beta 1, beta 2. Ya, veamos acá. Amplificador beta 1 para el efecto P delta chico, ¿cierto? Tenemos que calcular acá el P sub E1, que es la resistencia de la columna, ya calculada de esta forma. Esta fórmula aparece explícitamente acá en la ISC, ya, que es la carga de pandeo crítico, elástico, del miembro sometido a compresión, considerando que no se trasladan sus elementos de los nodos extremos. Entonces, aquí calculamos pi por e por la inercia en el eje fuerte, dividido por esta esbeltez. Ya, aquí, si se fijan, está presentado de otra forma, no es el clásico pandeo. Con esto llegamos a una resistencia que se obtiene directamente en toneladas de 4.745 toneladas. Profe, ¿y cómo calcula el valor de K1? Este K1 es, digamos, revisemos un poquito aquí, es la longitud efectiva en el plano del pandeo, considerando que no hay traslación lateral en los extremos. Debe ser igual a 1, aunque en el análisis justifique un valor mayor. O sea, aquí lo está diciendo específicamente, ¿ya? Considera que los extremos no están sujetos a traslación, por lo tanto es como una columna ideal solita donde la estamos comprimiendo y tiene un K de igual a 1, es un símil a aquello. Bueno, y aquí la norma te está dando específicamente el valor, 1. Buena pregunta. Ok, gracias. Ya. Y tenemos que calcular arriba, ya calculamos el P sub E1, que está aquí abajo. El C sub M es un factor de carga de los momentos, digamos, que los obtenemos de nuestro modelo sin... Estamos evaluando beta 1,
Por lo tanto, estamos en el ambiente del modelo que está impedido de trasladarse. Por lo tanto, aquí es donde ocupo este modelo que nos entrega acá el enunciado. ¿Se acuerdan? MNT. Voy aquí. Aquí les puse una fotito, un extracto de esos momentos en esa columna. Tenemos 1,45 y 0,57. La formulita del C sub M es esta, 0,6 menos 0,4 por M1 dividido en M2, donde M2 siempre es el momento mayor. Evaluamos y llegamos a 0,44. Repasemos esa formulita acá. Acá está. 0,6 menos 0,4 M1 partido por M2, donde M1 y M2 están calculados del análisis de primer orden, donde el mayor es claro, el mayor momento son el más chico y el más grande respectivamente. M1 el más chico y M2 el más grande. ¿Ya? Esto es para columnas sin carga laterales en sus tramos. O sea, estas columnas no tienen una carga distribuida lateral. ¿Ya? Ojo con eso. Si no, entramos en el caso B. El alfa es igual a 1 porque estamos... ¿Sí? ¿Perdón? Ahí dice como el M1 y el M2, dependiendo cuál es el mayor, pero si hay uno negativo, si por ejemplo un momento negativo, lo Sí, reemplazo como el 1. lo que pasa es que depende de la curvatura. Claro, cuando tienen curvaturas inversas, el negativo tiene que aplicar. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ya. ¿Sí? Ya, el alfa, como vimos en el ejercicio anterior, es 1, porque estamos en método LRFD. ¿Ya? Si fuera ASD sería 1,6. Y evaluamos, recordemos que estamos en el ambiente eh, sin desplazamiento. ¿Ya? Evaluamos cuál es nuestro P sub R, la carga axial, para calcular beta 1. Y nuestro P sub R va a ser nuestra carga, en definitiva, la carga última que estamos trabajando acá, ¿ya? Es decir, usamos la combinación 1,2 por la carga muerta, más la carga viva, menos 1,1 por la carga sísmica, ¿ya? Esta carga sísmica, si bien es cierto, provoca desplazamientos laterales, pero eso es dentro de esta desagregación de los modelos. Las cargas laterales no provocan carga axial, ¿ya? Recordemos que este es el modelo que conceptualizamos como con desplazamiento lateral, ¿ya? No este es el real. Entonces, calculamos nuestro P sub R. En definitiva, nuestro P sub R total va a ser el evaluado con la carga última. Y esa es 156 toneladas. Con esto calculamos beta 1 y llegamos a 1. ¿Y por qué? Porque digamos, matemáticamente el factor fue menor a 1, por lo tanto aplica el 1. Después vamos a ver un poco por qué tiene sentido este 1 también. ¿Ya? Por lo tanto, no hay amplificación de momento para las cargas, para la componente que proviene del modelo sin desplazamiento lateral. Ahora calculamos el factor beta 2, ¿ya? Para el efecto P delta grande, que es el modelo con carga lateral, ¿ya? Son las cargas que aparecen en nuestras estructuras debidas al desplazamiento lateral, no a las cargas, digamos, directamente laterales, ¿sí? Como el caso del cine. Entonces acá ya tiene sentido esto que les comentaba de evaluar para B1, perdón, B2, estas sumatorias, que son sumatorias de, ya bien, cargas que viajan por las columnas del piso y resistencias de las columnas del mismo piso. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro piso acá? Bueno, podría haber ocupado la figurita anterior, pero nuestro piso es este. Una columna, la columna en estudio, y según la tercera columna. En la nomenclatura le vamos a llamar la columna central, la columna izquierda y la columna derecha.
¿Ya? Entonces, para calcular nuestro beta 2 tenemos que conocer cuáles son las cargas muertas vivas de la columna de la izquierda y nuestras cargas muertas y vivas de la columna de la derecha, y con eso evaluamos nuestra carga del piso. ¿Ya? Aquí vamos a ver las cargas sísmicas, básicamente porque no son tan importantes en la columna central, no hacia el momento. Entonces aquí evaluamos cuál es la sumatoria de todas. ¿Ya? El ND, NL y NE, perdón, el ND y NL son de la columna central. Está aquí, está acá. Y los sufijos con I y con D son izquierda y derecha, izquierda y derecha. Evalúo esta combinatoria, ¿ya? Y llego a 276,95 toneladas. Es decir, la carga axial que viaja por todas las columnas son 276 toneladas. Y por otro lado, tengo que evaluar la resistencia debido al pandeo en flexión. Tengo que calcular los G de cada uno de los nodos de cada una de las columnas, ¿cierto? El de la columna central lo calculamos, se calculó en la capacidad, ¿se acuerdan? Este es el mismo que tenemos acá abajo. Y tenemos que calcular la columna izquierda y la de la derecha. El mismo procedimiento, es el mismo, es el mismo eje con desplazamiento lateral. Tenemos un G de 1 en todas las bases y 3,2 izquierda, 1,5 derecha, el 1,6 ya lo habíamos calculado. Y con esto entramos al nomograma, que no lo vamos a mostrar acá, que ya lo conocemos. Llegamos a estas longitudes efectivas de 1,5, 1,4 y 1,38. Cociente de luz efectiva. Las esbelteces son 35, 31, 31, son relativamente similares. Estamos hablando de la misma columna, la misma altura, pero tienen condiciones de borde en sus extremos distintas porque tienen distintas vigas. Con esto calculamos el pandeo. Llegamos a 1800, 2400 toneladas, 2500. La sumatoria de esta es el PSV story del piso. Evaluamos este cociente, no puede ser menor que 1. Llegamos a 1,04. Es decir, me dice amplifiquen un 4% sus momentos debidos al desplazamiento lateral. Como diseño, ya, mi momento de carga muerta es 0,69. Aquí estamos, ¿cierto? Mi carga viva 0,99. Mi carga sísmica 13,27. Este es el más importante en magnitud. 0,69, 0,99 y 13,27. ¿Ya? Negativo porque está actuando en el otro sentido y me están pidiendo que evalúe con la combinación 1,2D menos más la carga viva menos 1,1 la carga sísmica. Entonces, MD, ML y ME tienen estos valores y el MNT, ¿cierto? Es el que tengo del modelito que viene de Yapa en el enunciado, 0,57, ¿se fijan? Entonces, producto de esto yo puedo evaluar mi MLT, que es la diferencia, es decir, si ustedes ven esta expresión y yo la paso esto para el otro lado, ¡pum!, digo que mi MNT más mi MLT es mi carga total. ¿Qué me permitió este método? Desagregar lo que es MLT, y por un lado en el esquema me entregaban el MNT. Entonces ahora yo puedo aplicar libremente B1 para este y B2 para este de acá. Lo evalúo acá. Entonces llego a 17,08 toneladas. ¿Ya? Aquí puse un ejemplo que en realidad lo que como B1 es 1, lo que estoy considerando como momento, como solicitación, como la resistencia requerida,
sobre mi momento último que hubiese hecho de un análisis elástico, es un 4% más. Es mucho menor que el primer ejemplo que vimos, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, una estructura que ya es más grande, que tiene más capacidad de lateral, el efecto de segundo orden es del orden del 4%, ¿ya? Y puedo restringirlo aún más si le pongo restricciones de desplazamiento lateral, como el que tiene la norma sísmica, ¿ya? Recordemos que tenemos en compresión nuestro PSUR, que es como el P último, dividido por la capacidad, llegamos a un 0,67, y mi momento último, que en este caso es la resistencia requerida de 17 sobre la capacidad 0,9 mn. Recuerden que este es el phi, llegamos a 0,33. Si componemos estos dos factores de utilización, obtenemos la flexocompresión, llegamos a 0,97. Por lo tanto, nuestra columna cumple con los esfuerzos que impone el análisis de segundo orden. Acá hay una observación que nos permite de alguna manera hacer una simplificación. Aquí voy a leer textual. Generalmente las cargas gravitacionales no generan momentos de importancia debido a la deformación lateral del marco. Recordemos que la deformación lateral del marco es porque tengo cargas axiales y se produce un desplazamiento lateral. Ese efecto no lo reconocen nuestros modelos elásticos que hacemos en los programas, en el SAP, en el RAISA, ¿ya? En un análisis lineal, ¿ya? Entonces, lo que dice aquí es que una buena aproximación de eso es considerar que como mis cargas gravitacionales no producen, como dice aquí, momentos de importancia en la deformación lateral del marco, mi momento restringido va a ser 1,2D más 1,0L. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo los valores de los esfuerzos internos para D y los esfuerzos internos para L. Calculo mi M1 y mi M2 porque estoy pensando aplicar mi beta 1, el beta 1, ¿cierto? Llego a 1,81 y 3,18. Evalúo mi C sub M 0,37. El alfa 1, el P sub E1, el que va aquí abajo ya lo calculé, y la carga última ya la tengo, 156, esa es invariante, digamos, en esta simplificación. Y llego a un beta 1, o sea, sigo siendo consecuente con el análisis anterior. Y puedo decir que mi momento, puedo aproximar que mi momento producido por las cargas laterales es básicamente el sismo, ¿ya? Entonces mi momento de MLT es 1,1 por el sismo. El sismo, en este caso era 13,27 en la base, lo multiplico por 1,1, mi momento último, por decirlo de una manera, y mi MNT va a ser ese. ¿Ya? Perdón, el ML va a ser ese, 14,5. El MNT va a ser el de primer orden que tenemos en el primer análisis, ¿cierto? Que está en la base, 0,69 con 0,99 por 1,1 respectivamente, más 1,18. Es el que ocupo para componer mi resistencia requerida. Beta 1 es 1, por lo tanto, por 1,18 más beta 2, que es el mismo beta 2 que teníamos antes, 1,04, llegamos a 17. Es decir, de una manera un poquito más simplificada y directa, desagregando básicamente con que las cargas gravitacionales son representativas de mi modelo sin desplazamiento lateral y que mis cargas laterales son las que ofrecen el desplazamiento lateral puro. Compongo eso y llego a 17,03, o sea, un valor muy, muy parecido al que llegué acá, 17,08. Esto, lo importante acá es que no desagrega el modelo en lo que veníamos conversando de ponerle una restricción lateral, sino que directamente se va a las cargas gravitacionales, el modelo sin desplazamiento, y las cargas laterales me llevan a mi modelo con desplazamiento. Eso. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está clarísimo? Bien, ahora vamos a repasar un ejercicio de corte rápidamente. Ya, veamos acá.
Recordemos que el corte es el capítulo G, ¿ya? Después de la flexión. Lo encuentro rápido. Es un capítulo cortito. Generalmente los problemas de corte en diseño son bien acotados. La mayoría de las vigas resisten con el alma únicamente. Hay que reforzar algunos casos bien puntuales. Acá está. Ya, diseño de elementos en corte. Por lo general, bueno, tenemos los dos factores de reducción phi y de factor de seguridad omega. La resistencia de una sección es 0,6 Fi por el área del alma por el factor C sub B. ¿Ya? Ese C sub B depende de la esbeltez que tenga el alma. ¿Ya? Vamos a realizar un ejercicio y vamos a contraponer con esto. Dame un segundo, que no recuerdo. Ya. Vamos a ver el libro de ejercicios. Y pierdo la barra. Perdí el archivo. A ver qué me había pedido Carlos que me diera un ejemplo. Y aquí tenemos un perfil W, ya, en forma W, que resiste el corte en su eje fuerte, ya. La resistencia disponible, bueno, la calculamos a través de la misma especificación. Es un perfil W24/62 que tiene una altura total de 23,7 pulgadas y tiene un espesor de alma de 0,43 pulgadas. ¿Ya? Aquí se escogió, digamos, C sub B igual a 1, si vemos acá, es porque la esbeltez del alma es menor que este límite, por lo tanto podemos ocupar C sub B igual a 1. ¿Ya? Y calcula el área de corte, ¿cierto? El área de corte yo la necesito acá para evaluar la capacidad en corte. El área de corte es D por T sub W, que es la altura total del perfil por el espesor del alma, es decir, considera que incluso ese pedacito de ala también soporta el corte. Evalúa 0,6 por FI por A sub W por C sub B y llega a 306 kips. ¿Ya? Por lo tanto, en el RFD, por el factor phi 1, recordemos que nos dice que
Ah, tiene 0,9. ¿Qué pasó? Ah, perdón, acá está. Como es laminado, especifica. En términos generales dice que usar 0,9 o 1,67, pero después aquí permite que en elementos doble T laminado, con este esbeltez puedo ocupar el factor phi de 1 y el omega de 1,5. Entonces acá corresponde phi 1 y omega 1,5. Con esto tenemos que la resistencia reducida al corte de 306 kips y de la resistencia admisible al corte 204 kips. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Es bien simple el corte en algunos casos. Vamos al G3. Aquí hay uno interesante, un ángulo en corte. ¿Ya? El ángulo en corte también va a resistir un corte en su ala, el corte, por decirlo de alguna manera, el corte en el eje fuerte va a ser un ala y el corte en el eje débil va a ser la otra ala. ¿Ya? Aquí tenemos un ángulo, un L5 por 3 por 1, un cuarto, con a 0 a 36, donde la carga tiene una carga el corte de 3,5 kips por carga muerta y uno de 10,5 por carga viva. Tenemos que la afluencia son 36 y la rotura 58 KSI. El ángulo tiene un ancho, un ancho de ala de 5 pulgadas y un espesor de ala de 1/4 pulgada. Nuestra carga última es 1,2 por 3,5, 1,6 por 10,5, las cargas que estaban antes, 21, y una carga solicitante en el método ASD de 14 toneladas, kips, perdón. Entonces, calculamos nuestra área de corte, y nuestra área de corte va a ser el área del ala, B por T, 1,25 pulgadas cuadradas. Aquí viene algo interesante, que ya calcula la esbeltez, H dividido en TW, que es igual a B dividido en T, una esbeltez de 20. El límite es 1,10 por raíz de K sub B por E partido por FI. Ese valor es 34. Wow. Por lo tanto, como 20 menos que 34, C sub B igual a 1. ¿Recuerdan que eso está acá? Hay que buscar el caso especial de los ángulos. He considerado bueno, siempre estamos miembros con almas sin atizar o atizadas. Encuentro el caso específico de un ángulo, puede estar más adelante. Aquí está, ángulos simples. La sección G21 y la sección G21. Ahí valida los ángulos. Esta. Por lo tanto, dice que para los ángulos puedes ocupar esta, la sección 2. Por lo tanto, ocupa esta restricción para poder ocuparse sub B igual a 1. ¿Está claro eso, cierto? Más adelante habilita los ángulos porque aquí no los nombra, los habilita más adelante y los referencia a esta misma. Por lo tanto, C sub B es igual a 1. Como calculo la resistencia al corte, la misma formulita, 0,6 por F yielding por el área en corte por C sub B,
digamos 27 kips. De hecho, menciona que está ocupando la sección G1. Evaluamos las cargas, ¿cierto? Ya las teníamos evaluadas, comparamos con la resistencia. 24.3 sobre 21 cumple y 16.2 sobre 14 cumple. Veamos si alcanzamos a revisar otro ejercicio. El G6. G6. Con doble simetría, pero la particularidad de este ejercicio es que se está cargando o el corte está actuando en el eje débil. ¿Ya? Veamos acá en el ISC que tiene un capítulo especial para el diseño del corte en el eje débil. El campo de tracciones, ángulo simple, cajones, redondos, aquí. Eje débil, corte en el eje débil en simetrías doble y simple. Entonces, ¿qué dice aquí para doble o simple simetría en el eje débil? La sección B sub n para cada corte resistente, determinar la cosa, la G21, nos lleva la G21, la de más arriba, la G21B, donde el área que resiste el corte es el ala por el espesor del ala, ¿cierto? La esbeltez se evalúa en el ala y se considera un factor de K sub B igual a 1,2. El B es para las alas en un perfil doble T. En la mitad del total del ala, de su F. Listo. Entonces vamos al ejercicio. Verificar la resistencia disponible en corte para un W21/48, que es un doble T, de una 0 STM a 4992. Es una viga con 20 kips de carga muerta en corte y 60 kips de carga viva en el eje débil. Entonces, tiene un ancho de ala de 8,14 y un espesor de ala de 0,43. Las cargas solicitantes en RFD es una carga última 120, en ASD una carga solicitante de 80 kips. ¿Ya? Entonces aquí menciona básicamente lo que leímos en la especificación, que para el eje débil se usa el punto G21 y G21B, ¿ya? Donde el área en corte es el área del alma, de las alas, quiero decir. La esbeltez se mide como la medimos siempre en el ala, como la mitad. Y un caso B de 1.2. Por lo tanto, aquí dice, el área en corte va a ser B sub F por T sub F por 2, porque son dos alas, ¿cierto? El ala superior y el ala inferior. Entonces mi área en corte es 7 pulgadas cuadradas. Calculo mi C sub B, ¿cierto? La esbeltez, digamos, sería B partido en T sub F, que sería los 8,4, 8,14, pero la mitad, está el alma, llegamos a 9,47. Ese es mi esbeltez del ala que resiste corte. Estamos considerando corte en el eje débil. Y el límite, el 1,10 por K sub B por E partido FI, me da 29, que es mayor que 9,7, por lo tanto, volvemos al clásico C sub B igual a 1. ¿Ya? Evaluamos la resistencia, 0,6 FI a W por C sub B, y tenemos 210 kips. Comparamos con nuestra carga, 189 la resistencia reducida sobre 120, estamos ok, y nuestra carga admisible 126, que los 210 dividido por el factor de seguridad 1,67, 126 es mayor que la solicitación 80. Bien, eso sería todo. ¿Hay alguna consulta?